Me siento muy feliz de estar nuevamente en Asturias, nuevamente en Oviedo, una ciudad encantadora, como sabéis, y en la Fundación Gustavo Nuevo, que siento mi casa en estas comarcas. Y el tema elegido es la naturaleza actual de la judeofobia, pero como no todo el mundo necesariamente conoce la naturaleza eterna de la judeofobia, me gustaría empezar algunas pinceladas sobre la descripción de este fenómeno que a mi juicio es único y después aplicarlo a la actualidad. Trataré de ir más o menos rápido y esto lo digo primero porque no quisiera detenerme en temas conocidos, pero en segundo lugar porque voy a pasar rápido de la generalización, de la generalidad de la judeofobia a la actualidad, salvo que alguno de vosotros quisiera interrumpir, bienvenido será, con alguna énfasis que yo no he puesto espontáneamente. Todas las sociedades tienen necesidad de volcar, canalizar las lacras, los odios, los rencores, las frustraciones, que son naturales en la vida humana. No todo nos sale bien, salvo a la Fundación Gustavo Bueno, pero a los mortales habitualmente nos topamos con dificultades y es muy natural empezar tratando, y digo empezar tratando, de depositar en otros las responsabilidades de aquello que nos va mal. En muchas ocasiones no tenemos la responsabilidad, pero en otras sí las tenemos y de todos modos, en uno u otro caso, empezamos viendo quién nos hizo mal las cosas, en dónde aparece el culpable externo por lo que está ocurriendo. Y así nacen los odios de grupo. Cuando en vez de acusar a alguien en particular, digo, toda la gente que tiene estas condiciones son responsables de aquello que nos está yendo mal en la sociedad en su conjunto. Y odios de grupo hay bastantes, tampoco centenares, pero hay misoginia, hay racismo, hay xenofobia. Los extranjeros son acusados de lo mal que le va a una sociedad, la gente que pertenece a una raza específica, a un género. Y en general este odio de grupo viene acompañado por una sensación de desprecio. Si no fuera por estos son peores que yo, y se generan mentiras, calumnias acerca de estos. Son muy perezosos, son sucios. ¿Y en dónde pasa la calumnia? Puede ser que el 80% del grupo sea sucio, pero la etiqueta pasa a ser, son el 100% y nada de los que están fuera del grupo. De ahí que no hay ningún odio de grupo justificado. Porque el odio de grupo, por su naturaleza, generaliza en una y otra dirección. Es lo que el profesor Gustavo Bueno, hoy criticaba en el Teatro Crítico, un maniqueísmo social, que en todos los casos está equivocado. Pero hay un odio de grupo que es muy peculiar. Y este odio de grupo, que es la judeofobia, quienes me conocéis un poco sabéis que rehuyo al término antisemitismo por lo equívoco. Primeramente, no hay semitas. Hubo semitas en un pasado muy remoto, los pueblos que nacieron allá en el Oriente Medio, pero semitas hoy no existen. Suponer que un judío de Etiopía y un judío de Suecia, junto con un árabe de Marruecos, pertenecen todos a la misma raza o subraza es sencillamente absurdo. Pero peor que ello, semitas no hay hoy, pero antisemitas no hubo jamás en la historia humana, personas que estuvieran en contra de los semitas. Este término fue creado en 1879, y no me voy a detener, por un tal Wilhelm Marr, un alemán, que quiso llamar al odio antijudío, que hasta ese momento no tenía nombre, a pesar de lo eficaz que había sido en matar, destruir comunidades, generar estereotipos sobre los judíos, a pesar de esa eficacia no tenía un nombre, se lo llamaba el odio antijudío, e inventó Marr este término antisemitismo para darle una cierta aureola de irreversible. Pero el término es ambiguo, equívoco y lamentablemente se arraigó por doquier y es difícil sacárselo de encima. Yo no
me rindo y sigo insistiendo en que en judeofobia, que es coetáneo, porque fue acuñado en la misma época, es mucho mejor. Tampoco es perfecto, pero es mucho mejor. Y quien tenga el prurito de que fobia es en psicología miedo, sepa que es solamente en psicología. En ciencias sociales, fobia es odio. Y la prueba es que el término al que no le reunimos es xenofobia y nadie cree que se trate de miedo a los extranjeros. La judeofobia es un odio de grupo, pero es distinto del resto de los odios de grupo. ¿Cómo describir esta diferencia? Bueno, he escrito varios libros al respecto, pero intentaré dar las características esenciales que la diferencian. Primero, que es la más antigua, es el odio de grupo más antiguo que hay, el más universal, porque apareció en todos los países del mundo, aún en aquellos países en donde nunca hubo judíos. Esto también es una característica notable, es mucho más quimérico, no necesita del objeto del odio para existir. No podría haber racismo si todos fuéramos de la misma raza y no podría haber misoginia sin mujeres, ni xenofobia en una sociedad en donde no haya extranjeros. Pero la judeofobia puede perfectamente existir en sociedades sin judíos. Y esto es una de las claves para entender su diferencia. El odio de grupo en general es una interpretación incorrecta de la realidad. Cuando uno odia al extranjero es porque le está endilgando al extranjero las lacras de la sociedad. La culpa del desempleo en mi país la tienen los extranjeros. Ahora bien, el puente entre desempleo y extranjeros es la interpretación incorrecta de la realidad. Pero hay extranjeros y hay desempleo. Y por eso hay una realidad detrás en la que el puente es simplemente la fantasía. Con respecto a la judeofobia, no existe tal realidad detrás, porque el que acusa a los judíos no los acusa en general de que son la fuente del desempleo, sino de que son casi la fuente de todos los males. Los judíos son deicidas en la Edad Media, los judíos envenenan los pozos de agua para destruir la cristiandad, utilizan sangre de niños cristianos en los rituales. Todos estos mitos no son una interpretación incorrecta de la realidad. Son una quimera desde el comienzo, son una fantasía desde que nacen. Y esto los hace mucho más peligrosos, porque como fantasía pura que son, es muy difícil refutarlos racionalmente. Uno podría tratar de refutar racionalmente que los extranjeros no tienen la culpa del desempleo en el país. Tal vez no sea muy eficaz en su argumentación, pero podría intentarlo. Ahora, ¿cómo hago yo para demostrarle a alguien que no domino el mundo? Ayer, en el Centro Riojano de Madrid, tuve la felicidad en otra isla de amigos del pueblo judío en Europa, y por suerte estas islas ya son archipiélago porque cada vez hay más, pero tuve la felicidad de dar una conferencia sobre la situación actual y una persona, y vean ustedes, en un marco de amistad hacia el pueblo judío, no tuvo ningún reparo en sostener que algo así, lo resumo, pero los judíos dominamos el mundo. Ahora, lo interesante de este debate, porque yo trato de no responder a... tendréis en cuenta que debido a mi especialidad estoy acostumbrado a este tipo de, entre comillas, argumentaciones, pero cuando aparecen trato de analizarla lo más racionalmente que puedo, y una de las características de esta argumentación es que es irrefutable. Yo no le puedo demostrar nunca en la vida de que no domino el mundo. Porque si en algún momento le mostrara que la idea que él dice que es dominante en un país es sostenida por judíos, pero hay judíos que sostienen la idea exactamente opuesta, él respondería, bueno, eso es una prueba adicional de que lo dominan todo. No solamente están dominando a los que nos dominan, no, dominan a los que no nos dominan bien. No hay forma de salir. Es decir, uno podría pensar, una de las formas más habituales hoy en día de la judeofobia es la negación del holocausto, lo que llamamos habitualmente el negacionismo. No llega nunca, casi nunca llega a los extremos morbosos de sostener que no hubo judíos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. Hay algunos que lo plantean en esos términos, pero en general es bastante más sutil el planteamiento del negacionismo. Un evento como el Holocausto
uno de los más registrados, más testimoniados, con más pruebas visibles de cualquier evento histórico, es refutado de raíz por gente que lo plantea como si fuera su ideología esta refutación. ¿Hay forma de persuadirlo a él de que el holocausto sí existió? Es decir, si hubiera forma, él ya podría haberla recogido solo. Es imposible esta demostración porque está parapetado, el que las argumenta, en mitos en los que él quiere continuar parapetado. No quiere que él le sacudan el mito. Y esta es una diferencia fundamental de la judeofobia con respecto a otros odios. Pero hay algo más. Yo decía que en los odios de grupo hay una medida de desprecio por el que es diferente y es tomado como una especie de inferior. Ustedes tomen los chistes xenofóbicos. En Suecia son chistes de noruegos, en Estados Unidos son chistes de irlandeses, me temo decir que en Latinoamérica en general son chistes de gallegos, en Brasil son chistes de portugueses. Cada país tiene sus minorías a las que trata de un poco torpes, un poco tontas, y ese es un desprecio de mal gusto y xenofóbico. Los chistes contra los judíos nunca los presentan como tontos. Es bastante distinta su presentación y es relevante acerca de cuál es el mito que hay detrás. El judío es el que me engaña, el que si lo dejo me explota, el que está controlándolo todo, el que tiene una avaricia sin límites que lo hace inmediatamente querer no dar puntadas sin hilo y estar buscando la situación para poder arremeter. Este tipo de chiste refleja la característica adicionalmente única de la judeofobia, y es que no hay desprecio, hay odio. No es que el judío es uno que, ¡buah!, no me gustaría vivir con él. Si se redujera a eso, sería muy parecida al resto de los odios de grupo. Pero tiene una diferencia adicional y es, no es que yo no quiero vivir con él, yo no puedo dejar de vivir con él. El judío me controla, no importa dónde yo esté, no importa en qué marco vivo, no importa que yo viva en una isla en el Océano Pacífico en donde no existe nadie más, el judío es un poder que está dominándolo todo y encontraría el vínculo que muestra este control y este dominio en cualquier lugar de mi imaginación. Y por lo tanto, un mito de esta naturaleza es mucho más peligroso porque no tiene constricciones morales. Si yo voy a arremeter contra el judío, lo estoy haciendo desde una autoubicación en una especie de cruzada por la dignidad, por liberarme. No es solamente el que no quiero vivir con él porque me ensucia las calles, porque arruina mi cultura o porque genera desempleo. Es mucho peor. Es una fuerza que está ahí, que debemos combatir porque me siento mucho mejor, me siento del lado del bien cuando la combato. Y todo está permitido para este combate. Ahora bien, ¿cómo funciona en la práctica esta fuerza que los judíos representan, que son un grupo en el medievo diabólico, tienen un pacto con el diablo? Funciona con diversos mitos, cité varios y no los quiero repetir, que son bastante tenebrosos, usar sangre de niños, tener sus antros de perdición en donde no entra nadie, cultos diabólicos, etc. Pero lo fundamental es, aun cuando estos mitos pudieran ser refutados, porque no es tan difícil mostrar que los judíos no usan sangre de niños. El sínodo de Fulda en el año 1235, Federico II de Hohenstaufen pidió que se hiciera una investigación exhaustiva, estamos hablando del siglo XIII, una investigación exhaustiva para saber si era cierto o era mentira que los judíos usaban sangre de niños, porque si era cierto había que expulsarlos o matarlos a todos, y si era falso había que dejar de incriminarlos al respecto. El sínodo se expidió, aun cuando estábamos todavía en la Edad Media, concluyente. No hay ninguna fuente, hemos investigado todas las fuentes rabínicas, talmúdicas, bíblicas, lo que fuera, no hay nada, absolutamente nada que pareciera indicar que usen sangre de niños. Y todo lo contrario, una religión como la judía, que prohíbe la ingestión de sangre, aún la sangre de animales permitidos en su ingestión, difícilmente puede ser la misma religión que promueva la ingestión de sangre humana. Con estas conclusiones categóricas, el emperador
cumple con su palabra y da una orden de que no se acuse más a los judíos cada vez que aparezca un niño muerto, de que ellos lo han asesinado en rituales horrorosos. Y en la Edad Media aparecían niños muertos con bastante frecuencia. La pregunta es, ¿dejó de haber libelo de sangre a partir del sínodo de Fulda? Y la respuesta es todo lo contrario, se extendió mucho más. El que quería creer en eso no necesitaba, no quería, rechazaba que le demostraran que fuera falso, porque él estaba empeñado en la lucha mucho más general. Entonces una mentira de paso no era tan grave y no estaba dispuesto a renunciar a ella si lo iba a llevar a la gran confrontación con el mal. El siglo IV, que fue uno de los más graves en la generación de una patrística judiofóbica, llevó a que Juan Crisóstomo, en su serie de discursos, siempre me cuesta encontrarlo, traigo el libro, pero como no tuve tiempo de preparar las páginas, si me dan un segundo, escribe en el siglo IV acerca de los judíos, en uno de sus discursos. Los judíos sacrifican a sus hijos e hijas a los demonios, ultrajan la naturaleza y trastornan las leyes de parentesco. Son los más miserables entre los hombres, lascivos, rapaces, codiciosos, pérfidos, bandidos, asesinos empedernidos, destructores poseídos por el diablo. Solo saben satisfacer sus fauces, emborracharse, matarse y mutilarse unos a otros. Han superado la ferocidad de las bestias salvajes, ya que asesinan a su propia descendencia para rendir culto a los demonios vengativos que tratan de destruir la cristiandad. Esto pronunció Juan Crisóstomo en el primero de sus discursos, que es un discurso, coincidirán conmigo, bastante extremo. Lo notable del caso es que en el segundo discurso, aparentemente alguien se acercó y le dijo, Juan, yo nunca vi que los judíos mataran a sus hijos, ni que hicieran ni la mitad de las cosas que tú dices aquí. Y contestó, bueno, pero mataron a Cristo, que es peor. Entonces hay un pecado al cual puede remitirse todo lo demás, y no importa que en su trayecto haya tantas mentiras, porque finalmente no hay nada peor que el deicidio. Entonces, ¿qué? Y yo estoy empequeñeciendo los crímenes de ellos cuando digo estas cosas. Tengan en cuenta esto, porque tiene mucha validez para la judeofobia actual. La judeofobia actual ha nacionalizado la demonización del judío y la ha transformado en la demonización del judío de los países. Y esta es una de las trabas que tenemos quienes enseñamos el tema. Porque una de las reservas muy atendibles acerca de enseñar la judeofobia es quien viene a sostener, no nos metamos en política. Por favor, no entres en temas políticos, porque todo el mundo estaría dispuesto a condenar la judeofobia, pero cuando entras en política y Medio Oriente y la guerra y los palestinos, etcétera, ya la mitad de la audiencia va a decir, pero yo estoy del otro lado. Y lo lamento, pero es imposible. ¿Y por qué es imposible hablar de la judeofobia actual sin mencionar el conflicto en el Cercano Oriente? Porque por ahí pasa la judeofobia actual. La judeofobia actual no insiste en que los judíos mataron a Cristo. Dicho sea de paso, esto nunca fue la doctrina de la Iglesia. Fue lo que repetían los sacerdotes medievales sin que fuera la doctrina de la Iglesia, pero a tal punto lo repetían y a tal punto fue eficiente la difusión que el Concilio Vaticano II en 1965 debió condenar a quienes... No se puede ser un buen católico y acusar a los judíos de deicidio. Concretamente, no se puede ser un buen católico y ser judeofóbico, declaró el propio concilio. Entonces, son pocos hoy los que esgrimen estos argumentos o que los judíos usan sangre de niños. Si bien veréis que no es tan inusual. Pero han trasladado los mismos argumentos al Israel de hoy. Entonces, ¿cómo puedo uno hablar de la judeofobia sin mencionar lo que significa el Israel de hoy como absorbente de odios de 2000 años contra los judíos? En principio, las dos características privativas de la judeofobia que he mencionado se trasladaron intactas. La primera
inflar tanto lo negativo de los judíos que en ese inflarlo los hemos transformado en una especie de grupo extraño que no tiene cabida, que ensucia a una sociedad, que debe ser eliminado de una sociedad de distintas maneras, un grupo poderoso. El Israel de hoy es presentado en la prensa europea media de ese modo. Es un grupo muy poderoso que controla a los Estados Unidos, a Hollywood, a la banca, a la prensa mundial, a quienes ustedes quieran elegir. Pocas veces vamos a ver que Israel es presentado en sus dimensiones, como es más pequeño que Cataluña, más pequeño que Galicia, la que visitaré mañana, con una población que ahora ha llegado a los 8 millones de habitantes, pero siempre era mucho menor, en un territorio que es mayormente desértico. Es muy difícil atribuirle a Israel estas características de omnipotencia con la que se lo presenta muy habitualmente, pero además sí es presentado como un ente extraño en el concierto de las naciones. No se trata solamente de lo mal que Israel actúa. Israel es esencialmente un ente extraño. Algunos debates en las Naciones Unidas recuerdan a los debates en el Estado alemán de Renania del siglo XIX, en donde era menos de un 1% de la población alemana era judía, pero en términos cósmicos se describía el mal de la cuestión judía, der Judenfrage, que parecía que era un problema mundial, así era presentado. Uno se acerca a veces a debates en las Naciones Unidas de hoy o en los comités diversos de derechos humanos que tienen las Naciones Unidas y parece ser igual. Hay un país que es el problema número uno del mundo. Si se resolviera el problema que este país genera, ya no es la cuestión judía, es la cuestión sionista. Si pudiéramos resolver esa cuestión, el mundo ya viviría en armonía hace rato, parecería deducirse de estos debates. Por lo tanto, pasa a ser no un pueblo extraño en el seno de los pueblos europeos, sino un país extraño en el concierto de las naciones. No un pueblo que tiene un poder oculto, sino un Estado que tiene un poder oculto. No una religión que es vengativa y sanguinaria, sino un Estado que es vengativo y sanguinario. Con los detalles también incorporados. Antes usábamos sangre de niños cristianos, hoy nos encanta matar a niños palestinos. Pero si uno quita, hay algunos artículos que si uno quita la palabra judío y pone la palabra palestinos y pone la palabra, otra vez, si quita la palabra alemán y pone la palabra palestinos, si quita la palabra judíos y pone la palabra israelíes, podrían intercambiarse los artículos. Se presentan con la misma virulencia, con una hipérbole que lo delata inmediatamente en su irracionalidad. Porque ahí sí que aparece el maniqueísmo permanente. Israel es malo. Nada que pueda hacer es considerado un acto de defensa. Es el único país, concretamente, al que se lo priva del derecho básico a la autodefensa. A tal punto que los israelíes estamos tan mal acostumbrados, y se los digo esto por experiencia, que cada vez que hay algún dirigente occidental, presidente norteamericano, primer ministro europeo, que osa declarar Israel tiene derecho a defenderse, y nosotros salimos danzando con felicidad como si realmente esta fuera una declaración pro-israelí. Estamos tan mal acostumbrados que nos parece eso. En realidad yo no conozco ningún ente que no tenga derecho a defenderse. El derecho a la defensa es algo muy natural. Si me atacan, me defiendo. Pero con respecto a Israel, ¿por qué no lo es? Porque la existencia de Israel es presentada como una agresión. Ahora bien, es presentada como una agresión muy sutilmente. Los vocabularios cambian. Hoy hablábamos en el teatro crítico de cómo con sutileza, cuando alguien esgrime que no quiere vivir gobernado por la Sharia, se le dice que es un racista, un xenófobo. Es decir, ¿cómo se hace el paso lógico a que yo no quiero vivir gobernado por la ley islámica? ¿Por qué soy racista de ahí? Cuesta entenderlo, pero es un automático bastante habitual en el discurso europeo. Con el Estado de Israel, lo mismo ocurre con la ocupación. Es difícil que alguien diga yo no estoy en contra de la ocupación cuando uno no sabe de qué está hablando. Porque detrás de la ocupación hay un intento, un embate por destruir Israel. Esto es perfectamente demostrable. Pero ese debate, ese embate, ese intento es salteado.
y se queda con el título. Estamos en contra de la ocupación. E insisto, no se sabe muy bien a qué se refiere, trataré de dar un ejemplo enseguida. Pero lo fundamental es que esta constricción moral no existe. La constricción moral que había con otros grupos con respecto a Israel no está. Porque si es un país que realmente domina todo, controla todo, imperialista, que nació para expandirse, que quiere explotar, que oprime, que mata, ese país no merece tener un lugar en el concierto de las naciones, si es así. Entonces cualquier mentira que haya en el camino da lo mismo. Es una mentira que se esgrime en aras de una verdad muy superior. Crisóstomo habría dicho hoy, bueno, es cierto que los palestinos no viven ocupados. Después de todo, el 99% de los palestinos viven gobernados por el Hamas, plena liberación, o por la autoridad palestina. Bueno, es cierto que los árabes israelíes son los únicos árabes que tienen plenos derechos en el Medio Oriente. El resto de los árabes no tienen derechos. Derechos de la dignidad de la mujer, a votar en el Parlamento, a ser parlamentarios. Pocos saben, porque estas noticias nunca se mencionan en los diarios, que cuando un presidente de Israel fue colocado en la cárcel por una acusación de delito de abuso sexual, el juez que lo definió era árabe, era un árabe israelí, que hay embajadores árabes israelíes. Esto no se menciona. Los árabes israelíes son la crème de la crème del mundo árabe desde el punto de vista de sus derechos. Y el Crisóstomo actual respondería, bueno, es cierto, pero ocupan, que es mucho peor. Ya no hay deicidio, ahora la invención es el genocidio. Hay un genocidio del pueblo palestino. Todos saben lo que es un genocidio. Un genocidio es un intento deliberado de extirpar a un grupo humano, aun si no fuera muy numeroso este grupo, pero extirpar al último de ellos. Si Israel tuviera alguna intención de ese tipo para con los palestinos y teniendo un ejército poderoso, es posible que los palestinos murieran de cientos de miles en cada enfrentamiento. No es así. Mueren algunos cientos, la mayoría de ellos armados, la mayoría de ellos dispuestos a luchar contra Israel. Mueren en una guerra, como en toda guerra mueren civiles. Pero cuando mueren civiles palestinos en una guerra, eso inmediatamente pasa al telescopio del judeófobo actual a hacer un acto de genocidio. Aún hubo un juez español al que no quiero citar porque no recuerdo su nombre en estos momentos, que definió un atentado, una bomba israelí que había matado a 14 personas en el Líbano, un genocidio. Si eso es un genocidio, entonces ya no hay más genocidios, ese es el problema. José Saramago, Premio Nobel de Literatura, en el 2002 visita Ramala y proclama en Ramala, que es la capital virtual de los palestinos hoy en día, Ramala es como Auschwitz. Son 3 palabras en las cuales hay 20 errores todos juntos, uno no sabe por dónde empezar a corregir, no sabe, realmente a veces los argumentos son de tal virulencia que no sabríamos si decirle, no, Auschwitz no fue así, porque si empezamos a discutir cómo fue Auschwitz comparado con Ramala, realmente nos perdemos. Pero lo fundamental está en que si Ramala es como Auschwitz, entonces no hubo holocausto. Porque si todo de lo que nos quejamos los judíos fue que en la Segunda Guerra Mundial teníamos una ciudad un poco sucia, no sé de qué nos quejamos. Es decir, esta presencia de la hipérbole que transforma todo lo que tiene que ver con Israel en lo peor que hay, es una forma del negacionismo también. Inmediatamente, lo único que se le puede contestar a Saramago cuando esgrime este tipo de torpezas es, usted es un negacionista del holocausto. Y si él respondiera, no, yo no niego que el holocausto ocurrió, sí que niega. Porque si la matanza sistemática de 6 millones de judíos en cámaras de gas después de un sufrimiento inenarrable y respondiendo a un plan sistemático de matar hasta el último bebé judío que hubiera en la faz de la tierra, como si ese bebé, no importa si nació en Kenia o en Alaska, no importa que piensen o sientan sus padres, como si ese bebé es el enemigo de la nación alemana, eso lo puede comparar usted con la ciudad de Ramala, que tiene sus propios intendentes y su propia gente y sus propios discursos y universidades creadas todas por Israel, por supuesto. Si eso lo puede comparar, usted está negando lo primero, está diciendo que el holocausto no fue tan grave. Eso es lo más grave de sus palabras. Entonces se dan en la judeofobia actual la combinación
de los mitos básicos de la judeofobia tradicional, aplicados no ya a los judíos en su conjunto, sino al Israel de hoy. Y ese paso que se da desde los judíos al Estado judío es un paso inconsciente. El judeófobo esgrime habitualmente: yo no tengo nada en contra de los judíos. ¿Cómo podría tener algo en contra de los judíos? Agrega: sí, me gustan las películas de Steven Spielberg, si me gusta la comida judía, si el otro día fue a un casamiento judío, peor, mi novia es judía, peor, yo soy judío. ¿Cómo voy a poder tener yo algo en contra de los judíos si yo soy judío? Y la respuesta es: ¿y qué tiene que ver? La judeofobia no exige que uno no sea judío, no tenga novia judía, no le guste la comida judía. La judeofobia es un método de demonización de los judíos, de acusar a los judíos por males globales para descargar en ellos frustraciones y trabas de la sociedad. Ese procedimiento, ese artificio puede ser realizado por gente que tenga novias judías y que sea judío. Lo que él quiere decir habitualmente, y aquí está la confusión que habría que disipar, es: ¿cómo voy a ser yo nazi si, y agrega todo lo demás? Es cierto, si tú eres nazi y por lo tanto proclamas que hay que matar hasta el último judío que exista en la faz de la tierra, difícilmente te puedas casar con una mujer judía. Hubo algunos casos también, pero digamos que esta ley es más férrea. Pero nadie te acusa de nazi. El nazismo no es el mejor ejemplo de la judeofobia. La judeofobia a lo largo de la historia planteaba condiciones al judío para no odiarlo. Condiciones a veces incumplibles, pero condiciones al fin. Si se asimilan, no los vamos a atacar. Si se convierten, no los vamos a atacar. Si se bautizan, si se van del país, sí. Muchas de estas condiciones no se podían cumplir, pero le daban un toque de relativización. Era más relativo, no siempre, no es un ente permanentemente odioso. Y llega el nazismo. El nazismo plantea: no importa que se conviertan, no importa que se asimilen, peor si se convierten o asimilan, ya van a ser el monstruo adentro. No importa qué hagan, no importa qué sientan, no importa qué digan. Por supuesto que esta es una, entre comillas, doctrina monstruosamente irracional. Y cuando digo irracional, no hace falta extenderme demasiado. Si le diéramos a uno de estos, entre comillas, insisto en las comillas, yo cuando mis estudiantes escriben ideología nazi, no les bajo puntos, pero les pongo en rojo comillas. No había tal ideología, había una justificación del sadismo, que es distinto. Ideología es aumentar los impuestos, bajar los impuestos, el rol de la educación pública, decir o actuar torturando a niños antes de meterlos en una cámara de gas porque se me dio la gana, no es parte de una ideología. Pero si a estos capitostes de la ideología, entre comillas, nazi, yo le diera toneladas de sangre y les pidiera: por favor, tienes toda la tecnología a tu disposición, dime dónde está la sangre judía y la sangre no judía, obviamente no podrían hacerlo ni si les diera un siglo de trabajo. Peor, si yo les diera 200 alemanes y les dijera: aquí tienes 200 alemanes, quiero que me digas inmediatamente quiénes son judíos y quiénes no. No inmediatamente, tarda un año, revísalos, haz lo que quiera con ellos. Tampoco podría dar respuestas. Por lo tanto, aquí la irracionalidad consistía en tapar el mecanismo fundamental. Quiero matar, quiero violar, quiero destruir, quiero incinerar, quiero ser violento o gozar con la violencia de otros, pero no lo quiero decir en términos tan autoacusatorios. Entonces digo: soy nazi. Ser nazi implica no poder ser judío. Pero ser judeófobo no, porque la judeofobia, insisto, traía condiciones. Hoy en día también es heredera esta nueva judeofobia, porque también le dice a Israel, en aquellos casos que lo dice, hoy en día están cada vez más sinceros. Dicen: Israel debe desaparecer. Es un sacrificio que Europa debería hacer para respirar un poco más de paz con el Islam, o planteado en otros términos. Pero si no, dirían: no, pero yo no tengo nada en contra de la existencia de Israel, simplemente quiero que Israel se retire de los territorios que ocupa injustamente. Y tú le dices: pero ¿sabes que a Israel no lo atacan por eso? El Hamas dice que quiere destruir Israel, no pide algún territorio, dice que todos los territorios. No hay manera. Ahí, en el momento en que el mito es muy socavado, la respuesta es ira, etiquetas. Tú eres un fascista, ¿qué se puede esperar? Un racista, lo que fuere. Ahora, a una buena parte de nosotros esto no nos intimida,
y tratamos de mantener el discurso racional. Ayer le comentaba a Pedro Insúa que una vez despertó mi admiración su respuesta a una retahíla de insultos que recibió en internet por defender la unidad de España, y otro que le contestaba insulto tras insulto, y Pedro no se dejó llevar por la retahíla y contestó con 2 palabras. ¿Algún argumento? Este es un método que deberíamos aplicar permanentemente. Sobre todo les puedo decir que cuando se plantea el caso de Israel vais a recibir constantes etiquetas y agresiones que no responden al argumento fundamental. Y en eso, en esa herencia de la irracionalidad, la judeofobia también ha hecho el paso necesario a la modernidad. Quisiera hacer algunas reflexiones acerca de sus posibles soluciones. Como odio de grupo especial, la judeofobia merece un estudio especial. Y no cabe condenarla junto con todo tipo de... Digamos, todo odio de grupo es condenable, pero cuando lo mezclamos con la judeofobia empezamos a entenderla menos. Porque el judeófobo no tiene... Hay una parte de él que coincide con la xenofobia. Por ejemplo, si yo digo que todos los judíos son avaros, esta es una mentira, pero nadie va a matar a la gente porque es avara. Si yo digo que todos los judíos tienen narices grandes, es un pequeño prejuicio, pero no es un prejuicio parecido al de los xenófobos, pero no entra en las características distintivas, privativas, esenciales de la judeofobia. Los mitos judeofóbicos son mucho más peligrosos. Si yo digo que él me domina secretamente y que usa sangre de niños y que es un genocida o un deicida, depende de quién esté hablando, ya la agresión está siendo invitada a corto plazo. Por eso la judeofobia pasa tan rápidamente a la violencia física. El estudio de la judeofobia merece cursos separados, libros, investigaciones, porque es un odio que permea Europa constantemente. Muchos se preguntarán por qué Europa. Siento que deba decir esto ante vosotros como europeos, pero como dije antes, no me dejo intimidar por las circunstancias. Cuando les leí en el siglo IV lo de Crisóstomo, el siglo IV fue el nadir de la relación desde los padres de la Iglesia hasta el judío. Cada vez que se expresaban acerca de los judíos en ese siglo, lo hacían en términos demoníacos. Y ese fue el siglo de la oficialización del cristianismo como religión del Imperio Romano. Es decir, que el Imperio Romano recibe esta ideología judeofóbica como parte de su constitución. Y estos mitos empiezan a impregnar la sociedad europea a tal punto que se dan después en gente que ya no tiene nada que ver ni siquiera con el cristianismo. Porque yo no soy de los que creen que la judeofobia nació con el cristianismo, porque es obvio, en mi libro incluso cuento todos los precedentes que tuvo. Lo que nació con el cristianismo fue esta demonización del judío. Y nacer con el cristianismo no significa que abarcara a todos los cristianos de todas las épocas, ni muchísimo menos, pero que ahí se podrían encontrar sus raíces. Pero claro, los grandes judeófobos del siglo XX no tienen nada que ver con el cristianismo. ¿Qué tiene que ver Stalin con el cristianismo? ¿Qué tiene que ver, no sé, Osama Bin Laden o los ayatolás con el cristianismo? Incluso, ¿qué tenía que ver el nazismo con el cristianismo? Era una perversión del nacionalismo alemán. Porque la judeofobia se ha independizado de sus raíces, no continuaba siempre en lo mismo. Y les iba a citar el caso de Voltaire. En su diccionario filosófico, en una cuarta parte de las entradas menciona negativamente a los judíos. Hay una obsesión, esta obsesión judeofóbica también es muy característica y debe ser analizada. La entrada más larga del diccionario filosófico es judíos. Ahí otra vez trae una retahíla parecida de que somos los peores, los más ignorantes, los más brutales, los más primitivos, etcétera, etcétera, y termina diciendo, pero nunca hay que incinerarlos. Es decir, las recomendaciones finalmente Voltaire no hablaba en nombre del cristianismo, cada vez que quería atacar a la Iglesia católica lo hacía con virulencia también. Pero era difícil sacar este prejuicio europeo de encima, era difícil liberarse de él. Los socialistas europeos en el siglo XIX tenían plataformas que incluían judeofobia. ¿Y cómo podía hacer? Querían un nuevo mundo. Los revolucionarios rusos querían crear un hombre nuevo, liberado de los prejuicios medievales, menos uno.
Ese prejuicio lo heredaron, lo absorbieron y después lo trasladaron a la Rusia stalinista con todos los mitos de la Rusia stalinista, de los cosmopolitas y de los médicos judíos que hacían complots, confabulaciones para asesinar a los líderes del partido. Son todos mitos medievales que fueron reeditados en términos de las circunstancias que les tocaba vivir. Entonces, la judeofobia, decía, merece ser enseñada, especialmente en Europa, porque desde Europa se exporta al mundo. Y teniendo en cuenta algo adicional, lo que voy a decir ahora, yo creo que lo que dije hasta ahora no es mi opinión. Sé que soy muy subjetivo en esto. Es mi reflexión sobre la realidad. Lo que voy a decir ahora es mi opinión. Hay un agravante para estos motivos históricos de por qué la judeofobia es tan típicamente europea. Y es que Israel representa hoy mucho de lo que Europa no puede conseguir. Un Estado-nación que cree en sí mismo, que se construye, que avanza, que sabe a dónde va, que confía en su futuro, que tiene un destino nacional. La mayor parte de los europeos están enfrentados frente a un enemigo que no lo pueden ni siquiera mencionar, porque es racista, si llegan a mencionar quién los está tratando de diluir. No crecen las sociedades-naciones, no hay este empeño en construir la historia. No les dije porque no tiene lugar, digamos, no es parte del estudio de la judeofobia, pero sí del estudio de este éxito de Israel como Estado-nación. El año 2015 va a ser especialmente importante porque la demografía nos trae una novedad en la historia judía, y es que va a ser el año en el cual la mayoría de los judíos del mundo vive en Israel. Se ha cumplido un sueño reunificador. Cuando el sionismo nace, cuando los judíos empiezan a emigrar a Israel, eran el 2, 3%, 5% de la población judía mundial. En el futuro ya podemos hablar con mayor propiedad de Israel como el Estado judío, porque demográficamente también va a ser el Estado donde la mayor parte de los judíos vivan. Esta es una realidad casi opuesta a la que viven las naciones europeas, que viven que las poblaciones que generan esa nación se están empequeñeciendo frente a una inmigración que no parece ser especialmente proclive a continuar con la tradición nacional. Entonces hay una especie de envidia nacional que agrava lo que decía antes. Israel refleja lo que no pueden conseguir. Por supuesto que en el caso del mundo árabe es mucho peor. Israel es el espejo de su fracaso. No solamente les valió y les convino a los regímenes árabes que quieren mantener el rezago de sus sociedades en beneficio propio, no solamente les convino dejar al enemigo judío flotante que traen de esta exportación europea, sino que han transformado al antisionismo en el peor dique contra el progreso que existe en el siglo XXI. No hay dique peor contra el progreso. Cuando tú señalas la inferioridad de trato que se da a la mujer en el mundo árabe, la violencia familiar, la justicia venal en los países árabes musulmanes, cuando mencionas las verdaderas nakbas, las tragedias por las que vive el mundo árabe musulmán, la respuesta es no, pero primero Israel, lo peor que nos pasa es Israel. Si no corregimos Israel, no se puede. Es el dique que no permite avanzar. En todo momento es el árabe musulmán que defiende intereses de una pequeña casta que gobierna sobre su país, aliado con una falsa progresía europea que lo defiende como si él fuera una parte de una pluralidad deseable. Ese grupo es el que permanentemente traba el progreso. En nombre de este progreso vienen a trabarlo constantemente. Entonces el mundo árabe ha elegido el enemigo perfecto, porque inmediatamente con este enemigo despierta simpatías, aún si trae los peores mitos para prolongar su lucha. Y decía, espejo de su fracaso, porque el mundo árabe es más grande que Europa, concentra las riquezas petroleras más grandes que hay. Hoy el profesor Gustavo Bueno nos ilustraba acerca de las consecuencias de ese deterioro en el poderío petrolero, pero todavía existe. Y ese poderío petrolero podría haber generado las mejores sociedades del mundo y podría solucionar el problema de la pobreza mundial si se lo produjera, si se lo propusiera. No es así. Las sociedades que gozan de las mejores riquezas
son las más rezagadas, las más violentas, las de menos derechos humanos. Y aquí aparece Israel, un pequeño desierto que siempre estuvo dispuesto a transigir en todo lo territorial que hiciera falta a cambio de paz, y con este pequeño desierto construye una sociedad modelo en tecnología, en medicina, en agricultura, en derechos humanos, en democracia. ¿Cómo no van a protestar contra esta sociedad? Mirarla es el espejo de su fracaso. Saben que cada vez hay más, cuando yo les decía que cada vez hay más islas de pro-judaicos en Europa, en España, en el mundo árabe también. Cada vez más en este mundo globalizado en el que es difícil estar herméticamente sellado frente a lo que ocurre en el exterior. Me parece que el único país que lo logra y casi empieza a dejar de lograrlo es Corea del Norte, en donde el pánico es tal a no ser encerrado en estos campos de concentración y el lavaje de cerebro es tal desde el jardín de infantes en una deificación del líder que la gente actúa más robóticamente, nadie tiene internet, nadie tiene celulares, nadie móviles, nadie tiene fax, nadie se puede comunicar con nadie, nadie osa hacer nada. Salvo el caso específico de Corea del Norte, que merecería un estudio separado, hoy en día en las sociedades árabes la gente sabe lo que ocurre y se da cuenta del fracaso en el que están. Y por ese motivo, por ese pantano que cada vez es más reconocible, empiezan a aparecer grupos que tienen menos miedo de decir que no solamente están a favor de la paz, están a favor de Israel. Hay datos que ustedes no conocen por europeos que son. Y cuando lo digo con europeos no lo digo con tono de acusación, lo digo con tono de nunca aparece en la prensa europea lo que voy a decir ahora. En el partido nacionalista israelí, no en el partido gobernante. Hay un partido más nacionalista que el gobernante de Israel que se llama la Casa Judía, Beit HaYehudi. Una de las candidatas es una árabe musulmana que dice: yo quiero vivir en la democracia israelí, quiero vivir en un Estado judío con derechos garantizados a minorías, porque las minorías en el Medio Oriente solo pueden vivir con derechos en Israel. Ustedes no se habrán enterado, supongo, que hay árabes que se expresan hoy en día de ese modo. No son la mayoría, pero empieza a haber. Y el mundo cambiante es un mundo que cada vez toma más conciencia de cómo la judiofobia los traba. Porque la judiofobia es este odio que inmediatamente se vuelca como un boomerang. El que la siente y empieza a acusar a Israel o a los judíos de lo mal que le va, no puede corregir lo mal que le va buscando las verdaderas causas de su rezago. Hoy en nuestro almuerzo con mi querido amigo Gustavo Bueno Sánchez hablábamos de la posibilidad, y con Mercedes Álvarez que no está, ¿o sí? Y con Mercedes. Hablamos de la posibilidad de qué se puede hacer en España para revertir una situación como esta. Yo les di antes, el estudio de la judiofobia de por sí alienta su corrección. Pero aparte, grupos más valientes como el que surgió en Galicia después de una visita hace unos 8 años a GAI, Asociación Galicia de Amistad con Israel, podría haber en todas las comunidades españolas. Es decir, seguro que en todas las comunidades españolas hay personas que sienten amistad por Israel y se podrían nuclear. Podría haber programas de estudio que intentaran devolver la amistad tradicional que debería sentir España por el pueblo judío y el pueblo judío por España, para crear un ambiente de convivencia judeocristiana en el que se pueda creer como alternativa a la invasión islamista de que estamos padeciendo. Y otra vez, créase o no, yo no tengo absolutamente nada en contra del Islam. Y quisiera que la libertad de practicar el Islam sea garantizada en cualquier sociedad, pero no la libertad de imponer el Islam a todos los demás. Esa no es una libertad. Cuando uno quiere imponer su propio credo o doctrina a los demás, lo que está haciendo es violar los derechos humanos, no sosteniéndolos. Y este deseo de defenderme de quienes me quieren imponer una doctrina a la que no adhiero, no tiene nada que ver con el racismo. Volviendo a nuestro tema y de algún modo cerrando esta presentación, me parece que es una buena alternativa para abrir el diálogo con a ustedes, a quien tanto agradezco que habéis venido. Diría lo siguiente: la judeofobia en su esencia no ha cambiado. Es la misma mitología radical
que demoniza a un grupo en particular sobre el que deposita los males. A este grupo lo considera poderoso, ocultamente poderoso. No hay nada en la historia que pueda refutar el mito. No hay nada que podemos hacer para convencer al judeófobo de que está equivocado, porque él quiere aferrarse a ese mito. El mito del poder y el mito de la sangre. El mito de que los judíos dominan y que son peligrosos. Pero si bien en su esencia todo se mantiene, el objeto ha cambiado levemente. Ya no es el individuo judío, ya no es la comunidad judía, ya no es la religión judía. Ahora, en el siglo de estados, es en el Estado judío en el que se vuelca el mismo tipo de odio mitológico. ¿Se puede revertir? Yo soy, a pesar de todo, optimista al respecto. No estamos viviendo la mejor época de la historia de la judeofobia. Los eurobarómetros siempre muestran que la sensación de la mayoría de los europeos es que el peor problema del mundo es Israel. Y si no es la mayoría, en algunos países es la tercera parte. Pero la imagen de Israel, más allá de que sea injusta, y este no es nuestro tema, cuán injusta es, no tiene nada que ver con la realidad. La imagen de Israel que tiene la mayoría de los europeos es una mentira muy profunda, muy radical, que no puede ser cambiada en una generación y en una charla. Y por lo tanto requiere de un trabajo sostenido, sistemático, constante, de educación, de mostrar. Por supuesto que habrá fuerzas retrógradas políticas que intentarán no permitir este esclarecimiento, pero eso nunca nos debe disuadir para no proceder a hacerlo. Entonces digo, la mitología se mantiene, sus características fundamentales se mantienen, han trasladado el objeto al judío de las naciones. ¿Esto explica el conflicto en el cercano oriente? Por supuesto que no. Yo no soy tan ingenuo de suponer que si uno quita la judeofobia ya se resuelve el conflicto. Pero tampoco soy tan ingenuo en suponer que sin judeofobia uno puede explicar la actitud enfermiza de la mayor parte de los medios europeos con respecto a Israel. Es enfermiza, llega a una obsesión rayana en la demencia. No hace falta ir a grandes enciclopedias, es leer los diarios de todos los días. Yo ayer tomé Iberia para llegar a Madrid y leí el diario El País en el viaje, y era un ejercicio de masoquismo. Pasar artículo tras artículo que nos hablaba de el atentado en París, no sé si se enteraron que hubo dos, pero era resumido en el atentado. Lo único que se había atacado era una editorial, y cuando se mencionaba al pasar el supermercado, lo que hizo muy bien José Sánchez Tortosa en la exposición en Madrid ayer, fue decir, traten de pensar, y los invito a que hagamos el mismo ejercicio, qué hubiera ocurrido si no hubiera habido un atentado en Charlie Hebdo, si solo se hubiera atacado el supermercado. Ni una infinitésima parte de la reacción de empatía habría surgido. Porque cuando París es atacada por el terrorismo, todo el mundo se planta en contra del terrorismo. Cuando Israel es atacado por el terrorismo, todo el mundo se planta en contra de Israel. Esto ocurre una y otra vez. Es decir, meten una bomba en una sinagoga y nos dicen, bueno, pero vosotros ocupáis, ¿qué queréis? Es una reacción natural de lo que ocupáis. Que se mete en una sinagoga y mata a 4 personas que están en la sinagoga sin hacer a nadie. Lo que comentábamos hoy en el programa de Teatro Crítico es que si comparáis además los dos atentados, obviamente los dos son igualmente abominables. Una persona que entra y empieza a disparar a quemarropa contra individuos indefensos. Pero en el primero de los casos, en el de Charlie Hebdo, él iba y disparaba contra aquellos a quienes él suponía que habían insultado al Islam por sus caricaturas. Y en el segundo, ¿contra quién disparaba? Contra gente que estaba comprando en un supermercado judío. ¿Qué tenía que ver una cosa con la otra? Bueno, en la conciencia general hay una cierta culpabilidad de ser judío, entonces se entiende como natural, que si ya mató a los que lo han atacado, ¿por qué no va a matar judíos también, que están ahí siendo parte del ataque por su mera existencia? En esto también habría que reflexionar, pero es un buen reflejo de lo que, a mi juicio, representa la judeofobia actual. Si a nuestro ilustre anfitrión le parece bien, abrimos el debate, ¿sí? Entonces, gracias. Muy bien, yo simplemente 2 palabras para felicitarle. No nos deje con 2 nada más. 2. Bueno, 2 es un modo de hablar. Es un plural. Queremos escucharlo. Sí.
No, que estoy yo encantado, yo creo que todo el mundo también, por la afluencia en sol mayor, por decirlo así, ¿verdad? Que da pena que haya acabado, ¿no? Realmente da pena, porque se acostumbra uno al ritmo de la ideación y del lenguaje y de bien. Gracias. Nada, que estoy completamente de acuerdo con lo que dice, desde luego, y simplemente, además, esta última cuestión que ha planteado, las dos atentados de París del otro día, efectivamente eso tiene mucho más profundidad de lo que parece, ¿no? Y merecía la pena seguir analizándolo, realmente. ¿Cómo no? Porque, vamos, seguramente estará todo el mundo de acuerdo o parecido, que la reacción ante el Charlie Hebdo pues tiene mucho que ver con las ideas de París, la capital de la cultura, de la intelectualidad. A mí me hizo mucha gracia, ya lo hemos hablado esta mañana, de cómo en la manifestación iban mucha gente con un lapicero en la oreja, el lapicero. El lapicero era el símbolo de ser intelectual. Yo soy intelectual, ¿verdad? Y entonces veías unas caras allí de gente analfabeta, prácticamente, ¿verdad? Con el lapicerito, pero ya esto les elevaba a un grado especial. Quiero decir que estos componentes no estaban en el otro lado. Ahora, el problema que vamos, en España, para decir algo y sobre todo dejar que los demás hablen, pues que el problema, yo lo veo aquí, un problema muy conocido también, y seguramente, pues, mi tocayo lo ha estudiado ampliamente, es el siguiente: ¿por qué la tendencia de la llamada izquierda, ¿verdad?, al palestinismo frente y la judeofobia, de algún modo? Es que no falla uno, ¿verdad? Tú coges a gente de Izquierda Unida, incluso del PSOE, ¿verdad? Y siempre están reivindicando a palestinos o a musulmanes, ¿verdad? Pero en cambio absolutamente nada de judíos. Posiblemente es una asociación con el capitalismo y el capitalismo y judío, ¿verdad? Claro, los judíos son unos capitalistas, por tanto, cosas de este tipo. Pero claro, es que la insistencia sistemática de esto realmente es una cosa para pensarlo en España, ¿no? Porque son partidos políticos enteros y además gente que va directamente, bueno, incluso gente, aquí tuvimos un amigo íntimo del Comité Central del Partido Comunista, José María Lasso, que, bueno, el cual estaba muy a 100 leguas de distancia de estas mitologías, pero sin embargo, de hecho, siempre se marchaba ya, ¿verdad?, a un país musulmán, donde además en uno de ellos cogió una infección tremenda que le costó la muerte prácticamente, ¿no? ¿En serio? Sí, porque se le complicó el asunto y, en fin. Bueno, total que este es el problema. ¿Y qué remedios podría haber para que estos señores, a quienes todos conocemos, a muchos de ellos, que cambien un poco de actitud, ¿no? Mire, uno de ellos lo tuve ayer en la conferencia y al final quedó un poco silencioso. No sé si es porque vio que en la audiencia había una atmósfera un poco hostil hacia él, o si porque lo dejé pensando un poco. No sé cuánto puede durar. Yo en mi libro España descarrilada lo llamo esto el síndrome de los 7 segundos, que me ocurre muchas veces en España. Lo llamo los 7 segundos en España. Porque cuando daba conferencias en universidades españolas, y me tocó en muchas ocasiones, planteaba el término del mito del poder judío mundial, y tenía el síndrome de los 7 segundos, que consistía en que un estudiante me preguntaba, ¿pero no hay algo de cierto en esto de que los judíos dominan, etcétera? Y yo le respondía, mira, si fuera algo así, somos 13 millones de masoquistas, porque durante los últimos 2000 años hemos dominado el mundo para que nos maten, nos expulsen, nos discriminen, etcétera. Es decir, tú conoces mucha gente que domina de ese modo, y aquí viene el síndrome. La respuesta empezaba a ser, la verdad, no lo había pensado. No lo había pensado. Porque él no preguntaba con odio, preguntaba con curiosidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero con respecto al dominio, ¿no le parece que hay algo de... Es decir, se lo acaba de decir, me acaba de decir que es cierto, y después otra vez el mito estaba tan presente en él que no lo podía soltar. Tal vez eso le pasó a este señor también, que se quedó en sus 7 segundos y después cuando llegó a su casa volvió a desporticar. Pero me gustaría referirme a la primera parte. Primero descartemos lo que no es. No es anticapitalismo, porque los judíos también son acusados de ser los comunistas permanentemente. Y entre los partidos de izquierda de la Europa revolucionaria no había pocos judíos. Y la derecha acusaba al marxismo de ser una creación judía, etcétera, etcétera.
Y peor, yo conozco, no sé si usted conocerá alguno, pero conozco algunos cristianos que también están a favor del capitalismo. Entonces, algunos, ¿no? Entonces, decir que son los judíos los que concentran es de por sí una mentira. Decir que es un antinorteamericanismo, y por aquí también pasa, bueno, Israel es aliado de Estados Unidos, entonces en realidad lo que él odia es a Estados Unidos, tampoco es cierto. ¿Por qué? Porque mucho más aliado de los Estados Unidos es Arabia Saudí. Arabia Saudí tiene intereses en común. El presidente Obama, cuando se reunió con el rey de Arabia Saudí hace unos 8 años, se inclinó ante él, algo que no había hecho ningún presidente. No les quiero decir que cuando vea a Netanyahu no se inclina frente a él, sino que además lo critica constantemente. Y por lo tanto decir que esto pasa por un antiamericanismo, uno se preguntaría, ¿y por qué no está en contra de Arabia Saudí? ¿Será que el trato que le dan a la mujer en Arabia Saudí despierta tanta empatía que él no quiere poner? ¿Que la democracia vibrante que hay en Arabia Saudí lo disuade? ¿Que son los derechos humanos que se protegen en Arabia Saudí? No creo que pase por ahí. Entonces uno puede hacer a medida cualquier argumento y decir, bueno, contra Israel está porque es capitalista, contra Israel está porque salió de Estados Unidos, contra Israel está porque es comunista, pero está hecho para poder atacar a Israel. ¿Por qué la izquierda se suma? Porque primero hay dos partes. Los argumentos le vienen bien. Si él dice que están en contra de los poderes que oprimen, el mito de los judíos es que son un poder que oprimen. Entonces él toma el mito y fácilmente. Y además, y aquí viene el punto fundamental, se suma a las grandes mayorías del mundo. Como escribe una periodista española, contra Israel se vive bien. Si uno se pone en defensa de Israel, inmediatamente tiene que explicarse o más. En cambio, si ataca a Israel, deja el tema, porque ya todo el mundo sabe por qué lo hace. Que también en esto es un heredero de la judeofobia. Usted sabe que si yo quisiera, empezamos hoy con los odios de grupo, si quisiera acusar de los males de España a los pelirrojos, a los ajedrecistas o a las tenistas, debería hacer tanta propaganda, pero tanta propaganda, y tantos mitines, y tantos partidos, y tantas revistas que no vale la pena. En cambio, si quiero acusar a los judíos, no debo hacer nada. Todo lo que tengo que hacer es decirlo. La culpa la tienen los judíos. Y la gente ya sabe por qué. O porque dominan el mundo, porque mataron a Cristo, porque envenenan. Ellos ya los mitos están creados. Yo tengo que echar mano de ellos y demagógicamente plantearlos. El expresidente, por suerte, de Venezuela, Chávez, los reunió todos los mitos en un discurso de Navidad del año 2006, en donde él, hablando a la televisión, dijo: los que mataron a Cristo se han apoderado de las riquezas del planeta. El Comité de Asociaciones Israelitas de Venezuela se reunió alarmado y empezaron a debatir, ¿se habrá referido a nosotros? Porque no dijo judíos, no dijo judíos. Claro, el televidente medio venezolano, antes de que terminara de hablar, ya sabía a quién se refería. Pero la palabra judío todavía están debatiendo en el Comité Israelita de Venezuela, ¿qué habrá dicho? Es decir, hoy a lo mejor un pajarito se lo revele a Maduro, no sé si sabéis la anécdota. En todo caso, el mito ya está creado, y si un izquierdista piensa, de estos a los que usted menciona, piensa en términos estratégicos, dice, yo con solo atacar a los judíos tengo a millones de personas a mi favor. ¿Qué voy a estar perdiendo el tiempo con estas disquisiciones? Puedo ir a la Fundación Gustavo Bueno a discutir el tema, pero en la calle tengo una manifestación a mi favor inmediata. Yo creo que también pasa por ahí, además del motivo europeo, que es que el prejuicio arraigado es muy difícil sacarlo de encima. Muy bien, yo quiero intervenir, pero si alguno de los aquí presentes quieren, le cedo gustosamente. Qué culposo antes de... que eres tú. No. Tú quieres y tienes tanto derecho como los demás. Lo sé, sí. Bueno, pues nada, pues voy directamente. Ahí hay un joven igual que quiere intervenir. Sí. Pero no pidió intervenir antes que ti, así que adelante. Pues ya está, adelante. Voy a decir un par de cosas. Naturalmente, celebro este nuevo encuentro después de más de 10 años, porque en el 2003 tuvimos oportunidad de escucharte en aquellos encuentros de Gijón, del que yo recuerdo pues unas largas conversaciones contigo, pero también un debate muy airado que tuviste con Javier Nart. Recuerdo aquello pues como si lo estuviera viviendo ahora mismo. Bien. Primera vez que alguien se le plantó a Javier Nart. Primera vez que alguien, a tal punto me acuerdo perfectamente de su respuesta, tan típica. Él, no sé si tú la recuerdas, pero cuando Javier Nart mandó un discurso judiofóbico típico y no previó que yo estaba entre la audiencia.
Entonces yo le respondí, más o menos lo que acabo de decir, más resumidamente. Y toda respuesta que tuvo para dar fue, ya estoy cansado de la propaganda sionista. Y yo dije, pobre Javier, vinimos aquí a cansarlo nuevamente. Es decir, yo era el que lo cansaba. Él viene a atacar y yo me defiendo, pero con eso lo canso. Así que hasta ahí llegaba su racionalidad, con que estaba cansado. Y terminó ahí el debate. Perdón por recordar los detalles, no, muy bien, pero muy así bien. fue. No, perfecto. Y me dice con tu libro que sacaste en el año 2001, La judeofobia, y que es una historia precisamente de la judeofobia, te remontas a la Edad Antigua y llegas hasta el Holocausto. Y entonces pues, yo después de haberlo leído, pues aprovecho, porque estaba esperando que encontrar alguna ampliación a ese componente histórico, pero como te has centrado en el momento histórico, en el momento actual, pues me gustaría hacerte alguna, pregunta o consideración. Y luego entrar, porque me interesaría muchísimo terciar en la cuestión que ha planteado don Gustavo, ¿no? Yo creo tener también otra respuesta que luego voy a proponer, a ver qué tal parece. Vamos a ver, en primer lugar, en lo relativo vamos a ir directamente a la modernidad. He echado en falta la diferencia que tú, desde tu punto de vista, podríamos encontrar, puesto que has citado en esta conferencia a la Iglesia Católica, pues a la Iglesia Protestante a partir precisamente de Lutero, con toda su judeofobia, si cabe más condensada, y hasta qué punto eso pervive actualmente en la religión protestante o calvinista, a diferencia del Concilio Vaticano, ¿verdad? Esta es la primera cuestión. Segunda cuestión, después cuando entras en el siglo XIX, tocas el caso Dreyfus, efectivamente, pero sin embargo no he encontrado pues el caso Marx. Sí es verdad que lo citas en una ocasión a propósito de Bismarck. ¿El caso Marx? Eso es, Carlos Marx, eso sí. es. Como judío también, maltratado en esa época, ¿acaso pues más que, bueno, por ejemplo, sin ir más lejos, sus escritos eran mal vistos pues por ciertas élites inglesas, por ejemplo, Darwin, precisamente por su condición de judío? Es decir, que si hay un caso Dreyfus, pues también podíamos... No, pero espera. Vamos a ver. El caso, vamos a separar. Si tú te refieres al caso Marx, llamas caso Marx a los ataques desde la derecha contra los judíos, porque Marx era judío, ergo podía decirte que los judíos habían creado el comunismo. Si a eso te refieres, no tiene nada que ver con el caso Dreyfus. Lo grave del caso Dreyfus no fue que fuera atacado un judío, ni el hecho de que Dreyfus fuera inocente del ataque, obviamente inocente, patentemente inocente. Porque si Dreyfus hubiera sido culpable, el caso Dreyfus sería el mismo. El caso Dreyfus consistió en que el país de la liberté, égalité, fraternité, que estaba jactándose de cuánto derecho igualitario daba a toda su población, repentinamente, porque un judío era acusado de un crimen muy menor, los franceses salían enfervorizados a las calles a gritar muerte a los judíos. Esto fue el shock, lo que impactó poderosamente a Teodoro Herzl, que en ese momento visitaba París o estaba como corresponsal de su diario. Así que no tiene que ver el caso Dreyfus con lo que llamarías el caso Marx. No, desde luego. Pero de todos modos dices algo que sí es importante, y es que en las fuentes marxistas, y también explicaría la preocupación del profesor Bueno, es que las fuentes marxistas están impregnadas de esta judefobia, desde Marx hasta Stalin. Así que no hay por qué sorprenderse de que la izquierda también adopte posturas judefóbicas. Con respecto a una cosa más preguntaste del comienzo, que fue... la iglesia. Sí, lo de... Digámoslo así, entre los protestantes hay de todo. Tú mismo me decías, Gustavo, que era difícil encontrar un interlocutor válido, porque por naturaleza las iglesias protestantes son muchas y tienen todas las variantes posibles. La mayor parte de ellos tienen una actitud positiva hacia los judíos, y hay algunos de ellos que son activamente sionistas. Algunos, quiero decir algunos, bueno, millones. Ahora bien, pasamos por una época de la Iglesia Católica que es especialmente promisoria, porque el Papa actual sin ninguna duda siente mucha simpatía por el pueblo judío y sin ninguna duda estaría en contra de la judefobia, no estaría
En una de sus últimas declaraciones dijo: el antisemitismo, él no leyó mi libro, por eso lo llama antisemitismo todavía, el antisemitismo es un pecado, más claro, imposible. Por lo tanto, cualquiera que tomara en Europa una iniciativa de crear una conciencia acerca de los riesgos de la judeofobia, el mal que trae la judeofobia, creo que tendría en la Iglesia actual un aliado, a diferencia de otras épocas. Y eso habría que tenerlo poderosamente en cuenta. Vivimos una época en que la Iglesia no va a tomar una iniciativa al respecto. Si la tomara, sería la más eficaz. No existiría como una iniciativa de la Iglesia para tratar de erradicar la judeofobia. Pero no la va a tomar, porque la Iglesia es mucho más grande que el Papa. Pero si alguien tomara esa iniciativa, la Iglesia seguramente la apoyaría o estaría cerca, porque, insisto, vivimos una época muy promisoria de las relaciones judeo-católicas. No, pero me refiero justo a la otra, el otro cristianismo, el protestantismo, sí. A partir de Lutero, ¿cómo estaría la cuestión? Pero Lutero hace mucho que no está. Hombre, ya lo sé. Bien, ya, en los escritos judeofóbicos de Lutero son muy graves, tienes razón. Y inspiraron especialmente a los países escandinavos, fundamentalmente, que siguen muy luteranos también en eso. Con todo, insisto, yo creo haber respondido, la Iglesia protestante no es una, es muchísima, hay muchas variantes que van desde lo más a lo menos. La mayoría de ellos tienen una actitud de simpatía hacia el pueblo judío, y diría, el componente europeo se da más en las iglesias protestantes europeas. Las iglesias protestantes norteamericanas tienden a tener mayor simpatía todavía por los judíos, y algunos de ellos, decía, activamente sionistas y pro-israelíes, y lo ven como eso como parte de su religiosidad. Bueno, y luego, antes de pasar a esta... Al joven... a este otro asunto que quería yo exponer aquí rápidamente. Te has referido al siglo IV como, digamos, la hecatombe para los judíos, pero yo te recordaría, vamos a ver qué consideración tienes que hacer tú, que de la misma manera que hay persecución a los judíos, también lo hay a los propios cristianos. Es el caso de Juliano el Apóstata. Juliano el Apóstata, y que curiosamente... Pero te interrumpo, es posible... Yo nunca digo, aprovecho lo que dices tú, yo nunca digo que los únicos perseguidos en la historia humana fueron los judíos, ni me asomo a decir eso. Bueno, pero, sí. Vamos, perdona que complete esto, porque es que además Juliano el Apóstata persiguió a los cristianos y favoreció a los judíos, precisamente construyendo sinagogas o mejorándolas. Es decir, que hay que tener una visión histórica donde se vean justamente los pros y los contras, que una palabra, que la cosa es mucho más compleja, ¿no? Y que no podemos tener una visión unidireccional. Vamos, esto te lo planteo como algo que me ha chocado porque, claro, conozco bien ese siglo, conozco bien a Juliano el Apóstata y conozco todas esas operaciones. A mí me parece que lo que tú traes es la excepción, no la regla. La patrística en el siglo IV era unánimemente antijudía. Y tienes todos los escritos atrás, se genera desde Arversus Iuderum, de Tertuliano, toda una literatura que solamente para descalificar a los judíos. El concilio de Nicea nace para separarse del judaísmo. Al comienzo, en sus raíces, una buena parte de la cristiandad veía la construcción del cristianismo como un método de independizarse de estos pérfidos judíos que no querían aceptar la realidad de que Jesús había sido el Mesías o el Hijo de Dios. Yo no entré en estos detalles, pero te quiero decir que en el siglo IV la patrística no era en general, era unánime al respecto. Esto no quiere decir que todo el mundo solo persiguió a los judíos y que no hubo otros perseguidos en la historia humana que no fueron los judíos. Eso sería una locura. Yo estoy planteando no que la judeofobia es única, perdón, es que es singular, esa es la palabra. La judeofobia es un odio demonizador, no es un odio de desprecio. Y esta es la diferencia. Cuando yo tengo delante mío un enemigo que es la causa de los males que yo sufro, no cejo en ningún momento mi lucha contra él. Esto es lo que... Bueno, y luego, en cuanto a Espera, un segundo. Empezaste con tanta humildad diciendo que quien quiera hablar delante tuyo puede hacerlo, y ahora estamos postergando tanto al joven que se nos va a escapar. ¿Te parece bien si le pasamos la pregunta y tú vuelves después? Bueno, bien, hombre, claro que sí. Así matizamos. Si no te molesta. ¿Cómo es tu nombre? Sí, bueno, a pesar de que estamos en una escuela materialista, yo quería mencionar como anécdota, o bueno, como el enfoque que tú habías tenido, que a propósito que habían nombrado al diablo, el arquetipo del diablo en el tarot, el arcano representa no necesariamente el mal o la maldad, sino lo material, el materialismo exacerbado, por decirlo así, ¿no?
Entonces, ¿no sería quizás, puede ser un punto de vista de que un error del pueblo judío haya sido quizás tener ese enfoque tan materialista, a una especie de fundamentalismo materialista o materialismo fundamentalista, ¿no? Siendo que la mística judía, por ejemplo, el libro del Zohar, creo que, no sé cómo se pronuncia, Zohar, y la cábala judía también, me parece a mí rescatable también en una especie de conciliación entre el aspecto espiritual y material de la vida, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? Bastián. Pero ¿Bastián es tu nombre? Sí, en ese sentido, eso, ¿no? De por qué tú hablas del progreso científico, tecnológico, que sin duda lo tiene la ciencia, no sé si será sionista la etiqueta, ¿no? Pero bueno, la ciencia en general, los aspectos científicos que se dice que hubo muchos científicos judíos que aportaron ahí y siguen aportando, ¿no? Pero quizás ese aspecto que hoy en día, gracias a Internet, se difunde más de la cábala y estas cuestiones místicas, no sea quizá hora de que se empiecen a conocer y no sea solo para iniciados o gente así del tema, sino que... No sé por dónde empezar. O sea, lo que en el fondo conciliar el materialismo con el espiritualismo, pero hacer un equilibrio, ¿no? Eso es fantástico para la Escuela de Filosofía de Oviedo, pero no tanto para una charla sobre judiofobia. Te voy a contar cuál fue tu error fundamental. Porque si me pongo a hablar de misticismo y de cábala y de materialismo, etcétera, voy a continuar con la gran confusión. ¿Qué tiene que ver esto con el odio a los judíos? Tu error fue decir, ¿no habrá sido un pecado del pueblo judío? ¿Sabes que entre los judíos hay... No sé cómo designarlo entonces. No, pero no es el problema de la designación, el problema es la generalización. Entre los judíos hay materialistas, espiritualistas, espiritistas, ladrones, simpáticos, antipáticos, obesos y flacos. Decir que el problema del pueblo judío es que fueron así, ese es el error. Pero yo te puedo citar decenas de enfoques no materialistas dentro de los judíos. Tú dices, ¿no habría sido un error de los judíos el materialismo? ¿Qué tiene que ver? ¿A qué te refieres? ¿Al materialismo de Marx? Pero, entendí. Pero tú dices, vamos a tratar de poner un poco de racionalidad en el debate. Cuando tú dices, yo digo esto por lo del diablo, yo quiero decir que como el diablo es materialista, bueno, los judíos son un poco diabólicos. El error está no en que atribuyes al diablo ser el materialismo, porque ese es un error para otro marco. No, yo voy a discutir si el diablo es el materialismo o no es el materialismo, no es mi tema. El error está en aplicar ese diablo materialismo a los judíos, más allá de que sea el diablo... No doy mi opinión, según lo que tú dijiste, de cómo está tu enfoque, más que nada. Por eso te decía, de que por qué no mencionan los aspectos más místicos de otros aspectos de la judía. ¿Dónde está cuéntame, ¿en dónde mi enfoque hizo una generalización acerca de lo que los judíos son? Yo estoy hablando de que la imagen del judío para el judiófobo es una imagen diabólica. Si el término diabólico no te gusta porque yo digo esa asociación, esa relación. Pero yo estoy hablando de la imagen del judío para el judiófobo, no estoy diciendo que los judíos son así. Por eso. Muy bien, entonces, si tú también estás hablando de la imagen y dices, si tú te refieres a que los judiófobos tienen una imagen diabólica de los judíos porque en realidad creen que los judíos son muy materialistas, te voy a responder, no es cierto. Hay judiófobos que creen que los judíos no son muy materialistas e igual los atacan. ¿Cómo voy a pensar yo que son muy materialistas un judío que vive en una sinagoga todos los días? Ese judío que está rezando en la sinagoga y que está siendo víctima de un ataque de un grupo judiofóbico, ellos lo atacan a él por ser muy materialista. Los comunistas en la Unión Soviética, cuando intentaron expulsar a los judíos o cuando los acusaban de traidores, etcétera, los acusaban porque los judíos eran materialistas. Tu argumento se puede aplicar a una pequeña minoría de judiófobos. Los mitos del poder y los mitos de la sangre. Eso dices tú. Hay gente que es muy espiritual, mira, que mata muy espiritualmente. Es un debate, parece ser muy interesante, pero me excede. Yo no me dedico a esos temas. Todo lo que te puedo decir es que a los judíos los pueden matar por materialistas, por espiritualistas, por lo que fuere. El problema es que quien está matándolo está
utilizando a los judíos como una entelequia, una generalización, y sobre ellos descarga como si él representara a los judíos en todo el mundo, en todo momento. Entonces se descarga contra un ser humano de carne y hueso los prejuicios que él le atribuye a un grupo y que han nacido en su propia fantasía. Es lo que tengo para decir al respecto. Igual, gracias por tus comentarios. Bueno, decías sí, que te llamabas Tomás. Tomás, sí. Y entonces, don Gustavo ha hecho un planteamiento, me parece muy importante aquí, y te ha preguntado directamente, ¿por qué la izquierda toma partido por los palestinos frente a Israel, ¿no? Y yo entonces aquí, pues, creo tener una explicación, y para ello hay que volver a Marx. Por eso, de alguna manera, en mi primera intervención, pues, eché en falta, pues, en tu escrito, una referencia a esas, a lo que apunté antes acerca de... Yo sí me refiero a Marx en la judeofobia. Bueno, sí me refiero. No me refiero a lo que tú llamas el caso Marx. De todos modos, te quiero hacer una pequeñísima corrección, Román, si me permites. No has terminado. No, que va, porque aquí viene lo verdaderamente importante. No en nombre de Marx, sino precisamente en nombre de la inversión o la vuelta del revés de Marx, que es la tesis fundamental de don Gustavo con respecto al marxismo. Pero claro, don Gustavo Bueno. Efectivamente, sí. de Gustavo Bueno. Y es que el marxismo considera que la historia tiene que entenderse en función de la dialéctica de clases. Y entonces don Gustavo le da la vuelta y dice, no es la dialéctica de clases, sino la dialéctica de estados. Y esta es la cuestión por la cual yo creo que la izquierda está completamente aturdida, sencillamente, porque sigue anclada en esa doctrina completamente ridícula de creer que la historia se explica por la dialéctica de clases. Identifica el proletariado con los palestinos, los explotados, los excluidos, etcétera, y entonces aquí de lo que se trata precisamente, y entonces no lo corregirán hasta que no lean esa doctrina potente del profesor Bueno, de que no son las clases las que marcan la historia, sino los estados. Y en el caso que nos ocupa, precisamente es el Estado de Israel, que tiene todo el derecho, por supuesto, a defender sus fronteras, yendo un poco más allá justamente de los límites, ¿verdad? Y esto incomoda al resto de estados, y aquí ya no hay clases sociales, sino al resto de estados que son vecinos y que ven pues un peligro enorme, porque realmente es un problema de apropiación de terrenos, claro. Y yo creo que mientras la izquierda, y esta es la contestación tesis que doy yo a don Gustavo, mientras la izquierda no se dé cuenta de que no se puede explicar la historia en términos de dialéctica de clases, sino dialéctica de estados, seguirá siendo partidario de los palestinos frente al Estado de Israel. Muy bien. Yo también soy un admirador del profesor Gustavo Bueno, pero en esto soy más pesimista que tú. Aún si leen el libro de Gustavo Bueno, seguirán estando en contra de Israel, porque esto no tiene nada que ver con defender a los palestinos. Ese es el error. Cuando uno cree, y por eso yo me opongo también al término pro-palestinos. Les voy a contar un secreto: pro-palestino soy yo. Yo quiero que los palestinos vivan en un Estado democrático, en una sociedad libre, en donde puedan proteger los derechos de las mujeres y de las minorías y de todos a expresarse libremente. Quien quiere que los palestinos eduquen a sus hijos de 12 años para que cuando tengan 18 se maten para matar judíos, no es pro-palestino, es pro-muerte. Pero diré, ellos no son pro-palestinos. Porque si fueran pro-palestinos, estarían muy en contra de Kuwait, que expulsó a 150.000 palestinos durante la Guerra del Golfo para castigar a Saddam Hussein, a Arafat por haberse aliado con Saddam Hussein. Estarían en contra de Jordania, que mató a 15.000 palestinos en lo que fue el Septiembre Negro, que dio lugar a una organización. Estarían en contra de cualquier acción contra los palestinos que hagan otros. Ellos nunca salen a defender a los palestinos si no es para atacar a Israel. Lo que ellos quieren es atacar a Israel. Los palestinos les importan un rábano. Por lo tanto, aún si leen todas las tesis del profesor Gustavo Bueno y sus obras completas, van a seguir estando en contra de Israel, porque la raíz de su judeofobia es una raíz de prejuicios arraigados por siglos en Europa, que no tiene nada que ver con la interpretación histórica que hagan. Porque cualquiera sea la interpretación, no es racional la judeofobia. Es un mecanismo, es un impulso. Si él es racional, seguro que con un debate puedo demostrarle que los judíos no son ni A ni B, no son ni todos así ni todos allá, y que Israel no quiere, es un país que como cualquier país comete errores, pero que no puede en esta hiperbólica reacción intentar borrarlo del mapa sin que Israel se defienda. Eso no es difícilmente demostrable, pero lo que es
claro es que ellos no son pro-palestinos. Pro-palestino es uno que actúa en favor de los palestinos en muchas circunstancias. Si en el único momento que te hace pro-palestino es para atacar a Israel, empiezas a ser sospechoso. Es como si yo dijera, mira, yo soy anarquista, estoy a favor de que desaparezcan todos los estados del mundo. Y hasta aquí obviamente él no tiene nada de judeofóbico. Pero si él dijera, yo soy anarquista, quiero que desaparezcan todos los estados del mundo, por ejemplo Israel, ya empieza a ser sospechosa su necesidad de que desaparezcan los estados cuando del 194 al primero que se le ocurre dar como ejemplo es a ese. Otra vez, el Estado judío, que haya 100 estados de cultura cristiana, no le molestan, 55 estados musulmanes, que son todos perlas de derechos humanos, no le molestan, que haya una decena de estados budistas, todo bien, estados que se llaman socialistas, no le parece discriminatorio, pero un pequeño país que se llega a llamar Estado judío lo vuelve loco, le despierta una adrenalina que nada le despierta. Esto no tiene nada que ver con defender a los palestinos. Él quiere destruir Israel, no quiere defender a los palestinos. Esa sería mi respuesta al respecto, pero veo que Román está con el micrófono preparado a continuarla. ¿No? Pero vamos, desde luego de tus últimas palabras se desprende que de alguna manera nos estás llevando a que para interpretar la historia recurramos fundamentalmente a cuestiones de carácter psicológico, el odio, el miedo, etcétera, mientras que mi propuesta es materialista. Yo diría combínala. Y razón. Dialéctica de estados, vamos, una palabra. Me parece muy bien tu aproximación, pero no hace falta descartar de raíz cuestiones psicológicas que tienen mucha importancia. Están implicadas. Son parte de la experiencia humana. Bueno. Gustavo, tú me dirás cuando quieres. Yo no tengo ningún apuro, absolutamente, pero si quieres darle alguna cierta límite de preguntas, lo que te parezca bien, dime. Bueno, muchísimas gracias. A ti. Estamos encantados de escucharte. Yo querría, por favor, que me explicaras cómo es posible que la reacción que ha habido en Francia respecto a lo que han llamado un atentado contra la libertad de expresión no se haya analizado o vuelto realidad como una manifestación en contra del asesinato, porque no es un problema de la libertad de expresión, es un problema de que que asesinaron a unas personas. Bueno, y después perdón. Y después el asesinato de los judíos que estaban en la tienda kasher, 4, que no pretendían ir ahí precisamente, sino que querían entrar a un colegio y entrar al colegio y matar al colegio. Y eso, aquí en la prensa, lo habrás visto, no se pone. Y por último, ya para acabar, el análisis de la prensa en la que no se habla del terrorismo fundamentalista islámico. Es un grupo de locos, imaginas que no representa a nadie. Bueno, esto es parte de la ceguera de la que hablamos hoy en el programa de Teatro Crítico. Con respecto a la primera parte, el asesinato siempre es condenable. Pero aquí no había una novedad en el hecho de que asesinen. El terrorismo siempre asesina. Lo que podía ocurrir aquí, y me parece bien salir en defensa de la libertad de expresión, es que la gente sintiera miedo. ¿A quién se le va a ocurrir hacer más caricaturas si saben que en cualquier momento entran y te matan? ¿A quién se le va a ocurrir herir las sensibilidades del Islam, que parecen ser las únicas sensibilidades que hay en el mundo? Es al único que no se le puede herir. Por eso esta obsesión en agregar es una religión de paz. Tú si hablas del budismo, del cristianismo, del hinduismo, del judaísmo, puedes mencionarlo sin problema. Pero si hablas del Islam, tienes que agregar algo inmediatamente que es una religión de paz y de amor, porque si no lo dices, ya eres sospechoso de racista. Agregaría... El problema de la libertad de expresión aquí, a mi juicio, ocupaba un lugar central, porque lo que podía ocurrir, y de hecho está ocurriendo, es que los europeos libres comiencen a sentir miedo. Entonces salen en libertad de expresión, quieren decir, no nos vamos a detener en nuestras libertades. Me alegré, aunque yo siento la misma antipatía que el profesor Bueno expuso hoy en el Teatro Crítica con respecto al Charlie Hebdo, no es un semanario que edifique ni que desafíe intelectualmente. Pero me alegré mucho con todo de que en el primer número que sacaron después con las caricaturas en la tapa, porque esto mostraba, no nos da miedo, nos vamos a seguir expresando. Por ahí pasaba la libertad de expresión, en donde ellos sintieron, nos están atacando a todos, ahora todos tenemos miedo. Así que no me parece muy desatinado plantearlo como libertad de expresión. Lo que sí me parece desatinado es la otra parte de lo que tú planteas. Del tema judío ni se habla, que este mismo fundamentalismo asesino tenga como un enemigo primordial a los judíos, no es un tema. ¿Y por qué?
Porque cuando matan en Israel, ellos no lo condenan. Entonces, si se dejan llevar, si se dejan deslizar a que también están atacando judíos en Francia, van a darse cuenta que cuando atacan judíos en Israel no van a poder decir, los judíos franceses sí nos molesta que los maten, pero los judíos israelíes no nos molestan. Y por lo tanto, tapan los ojos, no ha ocurrido nada, el problema es solamente en el Charlie Hebdo. Eso creo que es la respuesta. ¿Terminamos aquí, Gustavo? No sé si hay alguien que quiere más. Perdona, Diego. No, si hay alguien que quiere hablar, encantado. Yo no vi más manos, por eso me permití. ¿Sí hay? Señores, ha sido un grato placer y espero que no esperemos 8 años más para la próxima. Gracias.